Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Antes de ir al meollo de la cuestión del programa que vamos a tratar hoy, eh, tengo que hacer una pequeña declaración. Dado que la censura está en estos tiempos avanzando como el caballo de Atila y la dictadura de lo políticamente correcto igualmente se está extendiendo como una mancha de aceite, antes de empezar a tratar lo que nos concierne en este vídeo, quisiera hacer una declaración que tiene dos puntos principalmente. El primero es que este canal está absolutamente comprometido en la defensa de la vida, la dignidad y la libertad humanas. Y segundo, que en este canal y jamás se va a hacer proselitismo, jamás se va a hacer propaganda de ningún tipo de ideología o régimen liberticida y totalitario. Y bien, queridos amigos, he querido hacer estas dos pequeñas advertencias porque sé que el tema que vamos a tratar, sobre todo el personaje del que vamos a hablar, pues sigue suscitando, más de 70 años después de su muerte, todo tipo de controversias. Vamos a hablar del personaje que probablemente junto a Napoleón y Jesucristo, sobre el que más se haya escrito, sobre el que se han derramado ríos de tinta a lo largo de la historia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. No es otro que el canciller alemán, el Führer del Tercer Reich, Adolf Hitler. Y el vídeo que os traigo hoy se basa sobre todo en unas experiencias que relata el propio Hitler y que relatan gente cercana a él, y es acerca de unas supuestas voces que él oía en su interior. Para hacer el programa, evidentemente, el enfoque que va a tener no va a ser un enfoque estrictamente médico, desde la medicina convencional, medicina occidental, desde la ortodoxia científica, sino que me voy a basar en un tipo de literatura que se ha dado en llamar esoterismo nazi, término que se acuña más o menos desde aquel extraordinario libro publicado, si no recuerdo mal, en Francia por Powell Silvergier, que se llama El retorno de los brujos. Estos hablan en una parte del libro, en uno de los capítulos, tratan sobre el nazismo, pero desde un punto de vista esotérico. Ya sabéis que esotérico es lo contrario a exotérico. Esotérico es lo que está, dijéramos, oculto; exotérico, lo que está a la vista de todos. También se le ha dado en llamar a este tipo de escritos, de literatura, de libros, ocultismo nazi. El caso es que Adolf Hitler asegura, y otros que están a su alrededor aseguran, que Hitler oía voces en su cabeza. Insisto, vamos a verlo desde el punto de vista esotérico, para intentar definir, para intentar saber qué es realmente lo que percibe Adolf Hitler. El propio Führer dice que lo que le habla a esas voces es la providencia, una palabra que utiliza continuamente a lo largo de su vida. Al principio no tiene muy claro realmente de dónde proceden estas voces, pero según él va forjándose a sí mismo, según va forjando su trayectoria, primero militar y después política, tiene claro que lo que le habla es la providencia. Pero, ¿qué es la providencia para Hitler? Es la gran pregunta. Hitler nace en la católica Austria, es bautizado, recibe una educación católica, llega a ser monaguillo y llega a cantar en el coro de la majestuosa abadía de Lambach, pero poco a poco Hitler se irá separando del catolicismo, irá abrazando doctrinas materialistas, el propio darwinismo. Claro, llegará lógicamente al socialdarwinismo de la propia concepción nacional socialista de la sociedad. El caso es que Hitler no cree en un dios al estilo judio-cristiano, tampoco en un elenco de dioses, en un Olimpo, ni siquiera en los dioses nórdicos, que otros como Rosenberg o Rudolf Hess sí que harán más patente toda esa mitología del Valhalla, de Thor, de Wotan, de Odín, etcétera, etcétera. Hitler es bastante más pragmático en este sentido, y sí utiliza la palabra todopoderoso muchas veces en sus discursos, casi nunca dice Dios,
pero bueno, apela a un ser supremo muchas veces a lo largo de su trayectoria política, sobre todo para afianzarse políticamente y como para hacer ver a los demás que es una especie de mesías, de un elegido. La providencia para Hitler es una especie de fuerza cósmica que mezcla un poco, o se conceptualiza en una mezcla de lo que daríamos en llamar el destino, también con el concepto, en este caso sí, judaico, de mesianismo, ¿no? Eh, Dice que el cosmos tiene determinado un destino para cada persona, pero que de vez en cuando elige algunos seres de una forma especial para que lleven a cabo una misión. El propio chileno Miguel Serrano, si no recuerdo mal, habla de que Hitler como un avatar, ¿verdad? Como una persona, pero una especie de cascarón que es tomado por la divinidad y para desarrollar, para desemplear un plan divino. Miguel Serrano, efectivamente, me ha venido a la mente que es el autor que lo habla, que era un chileno y también que llegó a ser diplomático, un nazi chileno en este caso. Bien, por tanto Hitler se cree tocado por la providencia y que esas voces que oye vienen de alguna forma dictadas por esta propia providencia. Tiene una frase increíble, una frase bastante elocuente, Hitler en 1933, cuando dice a su círculo más interno, ¿verdad? A los que asiduamente estaban alrededor de él, a la camarilla, a los de gerifaltes que solía tener a su alrededor, ¿verdad? En el Berghof, por ejemplo, una frase que testimonia el caso este de la providencia y de cómo él es un poco elegido. Él dice textualmente, entre comillas, sigo el camino que me marca la providencia con la precisión y la seguridad de un sonámbulo. Creo que es una declaración que perfectamente nos define el concepto que tenía Hitler de sí mismo y de alguna forma la misión a la que había sido encomendada. Entonces, pero Hitler tiene, sobre todo antes de llegar al poder, tres experiencias que le marcan profundamente. Os voy a relatar detenidamente las tres, tampoco me voy a alargar mucho porque no quiero que el vídeo sea excesivamente largo y sea muy tedioso. El caso es que Hitler ya de nacimiento, él nace en Braunau am Inn, que es en la Baja Austria, lindando, ¿verdad?, con la frontera bávara, y Hitler ya nace además en una tierra que había sido propicia de videntes y lo que llamaríamos mediums. En las guerras napoleónicas, por ejemplo, nacen un par de hermanos que van profetizando poco a poco los desastres de la ocupación napoleónica. Es un sitio, verdad, un tanto atápico, bastante atrasado y que donde la gente pues seguía siendo muy supersticiosa. Bueno, pues en este caldo de cultivo nace el propio Adolf Hitler. Y luego también tenemos que tener en cuenta, hoy nos podría procurar risa, pero es que el tema de los mediums, el tema de la evidencia, había alcanzado en la época en que nace Hitler, en 1889, desde la segunda mitad del siglo XIX, con la decadencia de las religiones tradicionales, el tema de los mediums se había hecho muy popular en prácticamente toda Europa, empezando por el propio Reino Unido, el país que se las tiene de más civilizado, pues tenía las famosas, la sociedad psíquica londinense, etcétera, donde donde muchos grandes literatos, grandes pensadores de la época, pues se interesaban por el tema de la mediumnidad y de todo el tema del espiritismo. Y bueno, pues vamos ya con la primera vez que Hitler oye estas voces. La he dado en llamar la visión de Freyberg, que ocurre en la ciudad de Linz, que es una de las ciudades donde Hitler pasa la mayor parte de su niñez y primera juventud, y tiene lugar más o menos allá por noviembre de 1908. El caso es que la experiencia nos la relata su único amigo de niñez, que se llamaba August Kubitschek, y nos es relatada en un libro que escribió el propio Kubitschek, que se titula El joven Hitler que conocí, donde relata todas sus experiencias con el joven Hitler a principios del siglo XX. Recordad que es en el año de 1908, por lo que Hitler era muy jovencito, tenía 19 años en ese momento.
El caso es que Kubitschek nos dice que habían acudido ambos, habían quedado para ir a una de las grandes pasiones de Hitler, que era escuchar una ópera. En este caso se representaba una ópera de Wagner. Recordad todo el mundo wagneriano, ese mundo que Hitler admira, todas esas grandísimas representaciones, la propia música trágica, todo el mundo el mundo wagneriano en sí que Hitler admira. Pues bueno, Hitler ya desde muy jovencito se había interesado por el propio Wagner, por lo que de nacionalismo, romanticismo alemán significaba. Se representa en este caso la ópera Rienzi. ¿Y de qué trata la ópera Rienzi? O Rienzi. Trata de... Rienzi es una especie de tribuno popular que vive en la Edad Media en la ciudad de Roma, y en una Roma en la que las clases más nobles tenían tiranizado a la ciudad de Roma, al pueblo romano, que estaban siendo absolutamente injustas, donde se deshonraba a las doncellas, donde el latrocinio, todos los crímenes de más lesa humanidad se estaban produciendo, y el pueblo pues estaba siendo un poco aplastado, vivía bajo la dominación de estas clases senatoriales, hasta que aparece el propio Cola di Rienzi, que es una especie de tribuno popular que se va a hacer con la fama entre el propio pueblo, y va a defender los derechos, va a defender a la mayoría de la población de aquel tiempo de Roma, y se va a proclamar un poco en caudillo de la causa popular. Rienzi al final acaba por imponerse a esta nobleza senatorial, pero por una serie de razones, de traiciones, etcétera, de envidias. Ya sabemos lo más bajo, los instintos más bajos del ser humano, aquellos que le habían aupado hacia la fama, aquellos que le habían aupado hacia el poder para ser defendidos, pues lo traiciona, y al final muere acorralado de sus más fieles en un templo de una de las colinas, de las 7 colinas de la antigua ciudad de Roma. Bien, después de salir de esta representación, Kubitschek, de nombre August Kubitschek, que era hijo de un tapicero, otro chico también con ciertas ínfulas, con cierta fábula en su cabeza, pero tal vez más apegado a la realidad. No recordad en el fondo que no dejan de ser chiquillos. Pues bueno, pues en ese momento ya era de noche, después de acabada la representación, cuando Hitler se muestra absolutamente raro, más callado de lo habitual, nos dice Kubitschek, y coge a su amigo August y le dice que vamos a caminar. Antes de irnos a casa tenemos que caminar porque me siento un poco extraño, le viene a decir Hitler a Kubitschek. Y se adentran por las callejuelas de la ciudad de Linz en pleno noviembre, con la bruma, en una tarde ya noche absolutamente gris, fría, y se dirigen, ¿verdad? Es curioso, a las afueras de Linz para subir a la colina más alta de los alrededores, que se llama el monte, la colina se llama la colina de Frankberg. Allí nos cuenta Kubitschek que según van ascendiendo va desapareciendo la niebla, y llegan a ver ya el cielo estrellado. ¿Qué ocurre allí? Que Hitler entra como una especie de trance, abraza a su amigo y luego le agarra de las manos con una fuerza inusitada. Kubitschek nos dice que en ese momento Hitler, el joven Hitler, como poseído, empieza a decir palabras inconexas, empieza a soltar frases que no tienen para Kubitschek ningún sentido, y además con una voz ronca, como si no fuera de él. Además Kubitschek dice que no es la forma en la que suele enlazar Hitler las frases y sus ya lo que posteriormente serán sus míticas oratorias, sus impulsos de su chorro de palabras, sino que inconexamente le habla de una misión que está por venir, de que él algún día será alguien importante, de que algún día él liberará a Alemania de la tiranía. Y bien, Hitler en ese momento le dice a Kubitschek que necesita estar solo. Kubitschek desaparece, y parece que Hitler se queda en aquella montaña
solo hasta que al día siguiente, unos días después, vuelven a reencontrarse. Y fijaos la supermemoria que tenía Hitler, entre otras cosas destacaba por una memoria casi fotográfica, que 30 años después de este 1908, con el motivo de la celebración del Festival Wagneriano de Bayreuth, se reencuentra con Kubitschek después de 30 años. Y Kubitschek relata a los que están alrededor de ellos esta anécdota. Entonces Hitler dice, mirando a Kubitschek, le dijo, amigo, ahí empezó todo. Y bueno, esta es la primera vez que Hitler o mejor en este caso, que un allegado a Hitler nos relata uno de estos arrebatos, podríamos decir, místicos. La siguiente ocasión en la que ocurre algo parecido la he titulado Voces en la trinchera, porque es el lugar donde tienen lugar. El caso es que tenemos testimonio de estos hechos por una entrevista que Hitler concede en los años 30, una vez alcanzado el poder, a una periodista llamada Jeanette Flanner. El caso es que Hitler relata que estando en la trinchera, ya sabéis que Hitler combatió durante la Primera Guerra Mundial en las trincheras del frente occidental, probablemente sería en las trincheras donde estaba el frente entre Alemania, Francia y Bélgica, donde es mandado el famoso regimiento Leeds, del cual él formaba parte. Y bueno, nos cuenta que en un momento dado, entre fuego y fuego, en un momento un poco de descanso de esas tremendas lluvias de acero de la artillería de la época, Hitler dice que se reúne con parte de los compañeros en la trinchera para comer, para abrir unas latas, nos cuenta en la entrevista, para comer. Y en un momento dado, cuando todos están, pues, verdad, en silencio, comiendo, un poco apesadumbrados por todo el panorama que tienen alrededor, Hitler empieza a oír una voz que dice, levántate y vete de allí. Levántate y dice, levántate y vete de aquí, ve allí. Levántate y ve allí. Hitler dice que lo oye perfectamente, como si se lo estuviera diciendo alguien al oído. Entonces él, como un sonámbulo, como después dijo, se levanta y se traslada unos 20 metros más adelante en la trinchera. Entonces dice que él, nuevamente absorto en sus pensamientos, abre la lata, se pone a comer, coge un trozo de pan, cuando en ese momento oye un fogonazo, un estruendo tremendo, y observa con horror cómo un obús había impactado exactamente en el sitio de donde él se había movido, y nos cuenta que todos los compañeros, que eran entonces unos entre 16 o 20, estaban hechos pedazos, estaban evidentemente todos muertos, y que gracias a esa voz Hitler él mismo se había salvado de una muerte segura. Y fijaos que este tipo de voces salvíficas para el propio Hitler se repiten innumerables veces. Por ejemplo, Hitler, no el propio Hitler, sino que gente de su alrededor, los estudios historiográficos modernos nos dicen que incluso se pudo haber librado nada menos que 46 veces. Se ha hecho la cuenta de posibles atentados, algunos que le tuvieron muy cerca de la muerte, más allá del famoso atentado de julio de 1944 de Stauffenberg y compañía, cuando quisieron acabar con todo el Estado Mayor de Hitler para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. En fin, Hitler es un hombre, en cierta forma, podemos decir con suerte. Él no dice suerte, sino que la providencia le ha salvado de este tipo de muerte en atentado. Y finalmente os quiero contar una tercera ocasión donde Hitler vuelve a oír estas voces, y la he llamado la revelación mística de Pasewalk, que tiene lugar en un hospital de la Pomerania, donde Hitler se encontraba después de haber sido herido en combate, ya muy al final al final de 1918, casi al final de la guerra. La he llamado revelación mística porque aquí ya Hitler es cuando poco menos se convierte en un ser absolutamente místico, y donde de alguna manera ya afirma claramente que tiene, o sea, le queda claro que hay una mano de la providencia, una mano cósmica, una mano que le protege contra todos los males, y que realmente ya se cree el elegido para lo que él llamaba la salvación de Alemania y el posterior triunfo de la raza aria sobre el resto del mundo. El caso es que
Hitler, en la madrugada del 14 de octubre, los británicos en el frente occidental, cerca de la zona de Ypres, en Bélgica, atacan con gas mostaza, que es un ataque terrible. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron los gases de este tipo, de lo espeluznante que podía llegar a ser. Hitler no lo utiliza, por ejemplo, en su ejército en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el caso es que hay un ataque con gas mostaza y quedan afectados prácticamente medio regimiento de Hitler. Empiezan a arderles los ojos, tienen problemas para respirar, algunos mueren en ese momento y Hitler es evacuado de la trinchera y llevado vía tren a un hospital donde intentará recuperarse, donde recibirá los tratados médicos. El caso es que Hitler en este momento, Adolf, se sumerge en una profunda ceguera y en una sordera, queda, dijéramos, como aislado absolutamente de cualquier estímulo exterior, lo cual le provoca un estado de trance donde vuelve a oír voces y ve imágenes que le determinarán un poco el futuro inmediato y el futuro más a largo plazo. El caso, esto nos lo relata un tal doctor Forster, que escribe un libro sobre un paciente, un tal AH. Este doctor lo va a tratar durante 29 días y da fe en su escrito y en sus informes de que Hitler deliraba y de que probablemente estaba viendo visiones y sufriendo alucinaciones también auditivas sobre, el doctor no sabe en ese momento, no puede saber sobre qué versaban este tipo de alucinaciones o este tipo de sonidos que oía, pero sí da fe de que ocurrió. Y es curioso que el doctor, o sea, el doctor este es asesinado, bueno, suicidado, podríamos decir, extrañamente poco después de que Hitler llegara al poder, tal vez porque el propio Hitler sospechara que el doctor, como hombre de ciencia, pudiera escribir algo contra él, una vez ya estando en el poder, que no fuera, que tuviera más que ver con la ciencia psiquiátrica más que con elementos místicos. El caso es que después de este último suceso, Hitler, después de haber pasado, como él dice en Mein Kampf, haberse torturado, haber dicho que 2 millones de muertos alemanes habían caído en vano, que habían sido apuñalados por la espalda, ¿verdad?, por los famosos, lo que él llama los criminales de noviembre. Él renace con una potencia brutal, con una voluntad de la que siempre él hará gala. Renace, digo, con una clara misión salvífica del pueblo alemán. Ya es el Hitler, como dice un autor, como dice Thomas Weber, ya pasa de ser de Adolf a Hitler, de alguna forma. Es una nueva etapa en su vida donde él nos dice que él nos dice que en este trance, nos dice en Mein Kampf, nos dice algo así como: yo determiné en convertirme en político. Es probable que la decisión final de convertirse en político no fuera hasta bastante después. No, bueno, bastante después, no mucho después, sino ya en el año 1919-1920, en la Múnich recién posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero el caso es que después de esta serie de trances, sobre todo este último, Hitler ya tiene claro cuál va a ser el camino de sonámbulo, ¿verdad?, que nos había dicho que iba a seguir posteriormente. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado. Antes de nada, me gustaría, por si este vídeo lo veis, claro, lo vais a ver gente interesada en el tema, os preguntáis, por ejemplo, sobre todo, ¿por qué falta la mención a Hermann Röchning y al famoso libro Hitler me dijo, donde se narran sucesos, conversaciones del propio Hitler con Hermann Röchning? Röchning había sido un nazi de tercera fila, bueno, había sido un potentado en la ciudad libre de Danzig, pero que fue expulsado del partido nazi, y él se considera que, como en respuesta a esta expulsión, pues escribió este libro difamatorio del propio Adolf Hitler, donde lo pone literalmente como un loco. Pero el caso es que después de estudios de los mejores estudiosos del nazismo, como Ian Kershaw, como Alan Bullock, Trevor Roper, en principio sí creyó que pudo ser verdad, pero en fin, Joachim Fest y otros han desechado este testimonio de Röchning como un disparate, como totalmente falso, y por tanto una fuente de la que no nos podemos
hacer eco. Y bueno, queridos amigos, espero que estas curiosidades sobre un personaje que ha marcado a fuego el siglo, desde la mitad del siglo XX hasta acá, que ha marcado a fuego, por desgracia, nuestra política, nuestra geopolítica, nuestra forma de ver el mundo. Bueno, pues espero que haya sido de vuestro agrado el conocer este tipo de anécdotas de lo que es el Hitler más íntimo, para entender un poco cómo funcionaba su mente. En otro capítulo, ya si os gusta, pues si le dais muchos likes a este vídeo, haremos un análisis de la mente de Hitler, pero ya desde un punto de vista de la ortodoxia médica, de la ortodoxia psicológica, desde la ortodoxia psiquiátrica. Y sin más, me despido. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, y si os gusta mi canal, os podéis suscribir abajo. Muchas gracias y saludos cordiales.